Empezamos con las fórmulas. Ezequiel, ¿tenemos que asustarnos? No, no tenemos que asustarnos. Es sencillo trabajar con fórmulas en Excel 2007 y los usuarios verán que no solamente no es complicado, sino que además les ayudará en sus cálculos necesarios. Nos lo vas a tener que demostrar, ¿eh? Lo voy a hacer. Poner una fórmula es tan sencillo como seleccionar la celda donde yo quiero insertarlo y escribir, para comenzar, el signo igual. Este símbolo le indica a Excel que podemos o que pretendemos hacer un cálculo. Un cálculo siempre será, por ejemplo, sumar un número, ¿vale?, a una referencia. ¿Qué es una referencia? Pues indicarle a Excel que el valor que necesita utilizar para realizar el cálculo se encuentra almacenado en una celda y no es un valor que nosotros le vamos a facilitar. Con lo cual, en este caso, vamos a sumar 25 al valor que se encuentra en esta celda, por ejemplo. Al presionar la tecla Intro, obtengo la suma detallada de lo que estoy buscando. Esa es la manera de realizar una fórmula sencilla en Excel. Si lo complicamos un poquito más, ¿cuál es el orden de las operaciones? ¿Suma, resta, multiplicación, división? ¿Podemos darle nosotros un orden, el orden que nosotros queramos? Eso es. Hay un orden predeterminado en Excel para realizar las diferentes operaciones, que justamente es el mismo orden que se sigue en matemáticas. ¿Sí? Hay operaciones como la multiplicación o la división que tienen prioridad sobre la suma y la resta. Y todas estas, a su vez, tienen prioridad sobre las de comparación. Por ejemplo, menor que o mayor que. Ese es el orden lógico. Pero si necesito que Excel por alguna razón varíe ese orden, es tan sencillo como incluir paréntesis. Por ejemplo, estoy en una celda y vamos a realizar esta operación. 7 más 2 por 8, por ejemplo. Siguiendo esta línea de pensamiento, Excel debería realizar primero la multiplicación y luego la suma. Ese es el resultado. Sin embargo, si yo necesito que la suma se realice primero y luego la multiplicación, voy a incluir estos paréntesis. Vamos a la barra de fórmulas. Eso es. Y al presionar Intro una vez más, veo que el resultado es diferente. Ha cambiado notablemente. Eso es porque le he pedido a Excel que variase el orden de las operaciones. ¿Podemos realizar operaciones también con texto o con fechas? Eso es. Por ejemplo, con texto. Hay multitud de operaciones que se pueden realizar con textos almacenados en celdas. Una de las más comunes es el hecho de unir el texto que haya en dos celdas diferentes en una tercera con un único resultado. Imaginaros, por ejemplo, que tengo en esta celda la palabra hola y en esta otra celda la palabra, pues, mundo, por ejemplo. Es tan sencillo como elegir la celda donde yo quiero que esa unión de texto se verifique. Elijo dentro de la pestaña fórmulas el subconjunto texto y allí, en ese desplegable, elijo la opción concatenar, que significa, pues eso, unir dos textos. Le indico a Excel dónde se encuentran los textos que quiero unir, simplemente señalando las celdas, ¿vale? Podría elegir un tipo de separador entre las dos celdas para que las dos palabras no quedaran pegadas, por ejemplo, pues un espacio, ¿vale? Y en el tercer texto, el tercer argumento de mi fórmula, elegir la palabra que se encuentra en la celda I14. Podemos ver el resultado que nos previsualiza Excel y al aplicar la fórmula vemos que se ha unido el texto con esta fórmula de concatenar. Estamos diciendo nosotros hola mundo al mundo de Excel 2007. ¿Podemos enlazar las celdas, realizar comparaciones? Es cierto, podemos realizar comparaciones del tipo mayor que o menor que y otras muchísimas. Vamos a ver un ejemplo. Yo voy a pedirle a Excel que tome una decisión, ¿vale? Para eso voy a incluir una fórmula lógica. Voy a pedirle que incluya la fórmula sí y le voy a preguntar, o le voy a pedir, mejor dicho, a Excel, que evalúe una condición lógica. Por ejemplo, si el valor que se encuentra en esta celda es mayor a 500.000. Entonces voy a seleccionar la celda en cuestión, escribo el símbolo mayor y el número 500.000. ¿Vale? Luego le voy a decir qué acción debe realizar si efectivamente la condición se cumple. Por ejemplo, que muestre el texto
es mayor que 500.000, y en caso de que la condición sea falsa, pues mostrar el texto es menor o igual a 500.000. De esta manera, puedo pedirle a Excel que tome decisiones sobre los diferentes valores que hay y me muestre uno u otro en función de la condición elegida. Voy a elegir o seleccionar aceptar y vemos el resultado de la fórmula. En este caso me indica que es mayor, pero si yo lo cambiase, pues veríamos que, por ejemplo, el mensaje cambia, es menor o igual. ¿Eso de las referencias absolutas qué es? Pues las referencias absolutas, así como las condicionales, es un término que utilizamos en Excel para indicar cuando a Excel le estamos pidiendo que vaya a recoger el valor que queremos utilizar para un cálculo, por ejemplo, a una celda en cuestión y que no varíe. Lo voy a indicar en un ejemplo. Imaginaros que yo quiero pedirle a Excel que me calcule aquí mismo la suma de todos estos valores. ¿Vale? Yo puedo escribir o insertar mejor la función autosuma. De esta manera le estoy indicando a Excel que sume todo lo que hay dentro de este rango. Tan fácil como presionar Intro y ya lo tenemos. Si lo que quiero es además indicarle que este rango no varíe en ninguna de las circunstancias, ya sea que yo cambie de lugar la fórmula o que pues añada una celda, etcétera, etcétera, que siempre sea ese rango, le puedo dar una referencia fija, que es lo que estábamos hablando. Para hacerlo incluyo el símbolo dólar delante del nombre de la columna y delante del número de la fila. De esta manera yo puedo cambiar celdas, agregar, quitar filas sin temer que ese rango sea modificado. Pero si cambiamos ahora alguno de los datos de ventas, ¿cambiaría el número? Sí, el cálculo sigue siendo el correcto. Si yo, pues, por ejemplo, pongo un valor negativo ahí, vemos que el resultado varía. Lo que nos va a mantener siempre es la fórmula. Eso es, nos mantiene el rango de celdas desde el cual se obtienen los datos para hacer el cálculo que le hemos pedido. ¿En qué casos es especialmente útil esto de pues la referencia absoluta? Esto es útil en el caso, por ejemplo, vamos a volver a nuestro ejemplo. Imaginaros que dibujo o ingreso ciertos valores, ¿vale? Vamos a repetirlos. Ahí los tengo. Imaginaros que yo a todos estos valores quiero sumarle una única referencia que pondré en esta celda. El valor 100, por ejemplo. Yo puedo, para no tener que escribir, en este caso, 6 fórmulas, puedo pedirle a Excel que calcule el valor por mí para las 6 fórmulas diferentes. Vamos a escribir la fórmula de suma. Selecciono esta celda, el símbolo más, esta otra celda. Si yo selecciono esta celda y me posiciono en el vértice inferior derecho de la celda, veo que el cursor cambia a una especie de cruz negra. Pinchando sin soltar y arrastrando, aplico la misma fórmula a las diferentes celdas que he seleccionado. Sin embargo, no obtengo el resultado que estaba buscando. La razón está aquí. Si analizamos la barra de fórmulas, vemos que Excel fue sumándole una fila a cada fórmula. Empezamos con la fila 1, lo podemos ver ahí, la fila 2, la fila 3, pero en realidad el único valor que yo quería sumar estaba en la celda D1, con lo cual no debería haber sumado a este valor. Para indicarle que no quiero que sume a ese valor, genero una referencia absoluta. De esta manera, ahora cuando arrastre la fórmula que acabo de modificar hacia las filas siguientes, ahora sí, logro que sume ese único valor y le he indicado que el valor a sumar, en este caso, se obtenga de la misma celda sin importar que haya variado
la localización de la fórmula. Bueno, pues sí que tenía razón, nos está resultando tan difícil esto de las No es tan fórmulas, difícil. pero tenemos aún muchas cosas que contar en torno a ellas.